Bueno, antes de comenzar quiero agradecer a las organizadoras, en primer lugar, a Ana Isabel y a Miriam, colegas y amigas, el haberme invitado a participar, porque además con mi participación hemos hecho, y la que viene después, nos han dejado hacerle un pequeño hueco a otro periodo histórico, a la literatura medieval, de la que también se hace cargo en buena parte este departamento, pero sobre todo el área de latín, y bueno, es un gusto compartir con mis colegas esta charla. Además, quiero agradecer a todos los que habéis venido, veo alumnos, veo compañeros y bueno, esta iniciativa ha sido maravillosa y espero que vuelva en años sucesivos. Voy a comenzar esta comunicación recordándome a mí misma que hace ya casi 10 años, cuando comencé mi tesis doctoral en crítica textual, no imaginé que mis pasos académicos se desviarían hacia los estudios de género. Pero según me adentraba en el texto de cuya edición me encargaba, el Liber Philosophorum Moralium Antiquorum, no pude por menos que asombrarme e interesarme por la misoginia que desprendía un texto cuya supuesta finalidad era instruir a la sociedad a través de los dichos de los grandes filósofos de la cultura occidental. Pero antes de entrar en el tema principal de la comunicación, es decir, en la representación de las mujeres en este tipo de literatura, en la literatura sapiencial de la Edad Media, permítanme hacerles una breve introducción acerca del Liber Philosophorum, ya que constituye el punto común y el eje vertebrador de las obras de las que voy a hablarles. Y además me permite situarles en el contexto sociocultural de la España, la Castilla del siglo XIII. La transmisión de los textos en la península ibérica durante la Alta Edad Media sufrió una interrupción parcial debido a distintos acontecimientos históricos acaecidos a partir del año 711, principalmente por causa de las dificultades en las relaciones entre las zonas de cultura latina, las visigodas, y las comunidades mozárabes. El resurgir cultural que coadyuvó al incremento del flujo de textos desde la península ibérica hacia Europa se produjo en el siglo XII, cuando España se convirtió de facto en un canal de diseminación cultural que conectaba el norte de África y los centros culturales de la tradición islámica con las principales naciones de Europa occidental. Un siglo más tarde, en el XIII, y gracias a la labor del rey Alfonso X el Sabio, encarnada sobre todo en la Escuela de Traductores de Toledo, España no se limitó a servir como un punto de confluencia, sino que se transformó en el punto de partida real para la transmisión al resto de Europa de temas, motivos y argumentos literarios orientales, muchos de ellos de origen griego y desconocidos para el continente europeo desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Dentro de esta ruta del saber se compuso el Liber Philosophorum. Esta obra es la traducción latina de los Bocados de Oro, de una obra titulada Bocados de Oro del siglo XIII, texto que a su vez es una traducción de un original árabe de título Mokhtar al-Hikam al-Bamasin al-Kalim, perdonadme por la pronunciación, que el sirio egipcio Abul Baf al-Mubasir ben Fatih compuso a mediados del siglo XI. Ambas han generado un canon posterior de literatura sapiencial considerable. Es cierto, pero el Liber Philosophorum, es decir, la traducción latina, ha demostrado ser mucho más productivo que los Bocados a este respecto, por cuanto supuso la vía de entrada y difusión al resto de Europa a través de las traducciones francesas e inglesas que se hicieron del texto, pero del latino, no de otros. Entonces, el Liber Philosophorum, Mokhtar, Bocados, me da igual, son el mismo texto, han servido como fuente de numerosísimas obras en la literatura medieval. Por ejemplo, el Almagesto de Gerardo de Cremona, pero también muchos autores judíos españoles que escribían en hebreo. También se sirvieron de sentencias del Mokhtar, del árabe, para componer sus obras. Joseph Ibn Sebara del siglo XIII, el autor de las Flores de Filosofía, de las sentencias de los 34 sabios, extractaron Bocados de Oro. Don Juan Manuel compuso 3 libros de su Conde Lucanor, del segundo al cuarto, con sentencias extraídas de la versión española. También el Marqués de Santillana lo utilizó para componer sus proverbios de la gloriosa doctrina y fructuosa enseñanza, y más tarde los refranes que dicen las viejas tras el fuego. Por último, cabe destacar la obra Castigos y doctrinas que un sabio daba a sus hijas del siglo XV, cuya fuente principal también son los Bocados.
Sirve este breve aparte para ejemplificar que el grueso de las obras de las que voy a hablar ahora se enmarcan dentro de este contexto y pueden remitir siempre a cualquiera de las versiones del texto de Al-Mubasir. Veamos ahora el interés de Alfonso X en esta escuela de traductores y, en definitiva, en hacer de Castilla un estado cultural que se configurara como centro europeo de las rutas del saber referidas anteriormente. Alfonso X trató de instruir al pueblo, preconizando así, además, el carácter semimagistral de la monarquía castellana. Él mismo, en su segunda partida, formula, aquí está Alfonso X, formula cómo debe ser y cómo no debe comportarse un rey en relación con la cultura. Dice, acucioso debe ser el rey en aprender los saberes, pues por ellos entenderá las cosas de raíz y sabrá mejor obrar en ellos, y otro sí, por saber leer, sabrá mejor guardar sus secretos y ser señor de ellos, lo que de otra manera no podrías tan bien hacer. Y así, el rey que despreciase aprender los saberes, despreciaría a Dios, de quien vienen todos, según dijo el rey Salomón. Todos los saberes vienen de Dios y con él son siempre, y aún se despreciaría a sí mismo. Bajo estos preceptos, bajo el mandato del sabio, se tradujeron colecciones de exempla de origen oriental, el Khalil ad-Dimna, el Sendebar, el libro de los engaños y asallamientos de las mujeres. También tradujo, como acabamos de ver, colecciones de sentencias como los propios bocados, conocidas ampliamente como literatura nómica o catecismos didácticos, muchas veces en el canon literario castellano. Gracias a este tipo de obras, Alfonso X, en el que podríamos ver un prototipo de Rex Philosophus, pretendía que la población castellana de la época se convirtiera en el epítome del pueblo sabio, una suerte de entidad ilustrada bajo el poder iluminador del Rex Philosophus. Además, a través de la literatura nómica se podían configurar nuevos espejos de príncipes que sirvieran como guía a los futuros reyes castellanos. Si encuadramos la literatura nómica dentro de los códigos de Flahault, observaremos que este código cultural, que está presente en la mayoría de colecciones de ejemplos, reúne todos los elementos que permiten al relato apoyarse en la auctoritas, en esa autoridad científica que en el caso de la fábula se sustituye por la moraleja o el ejemplo. Ahora bien, este interés del monarca castellano en instruir al pueblo no se refiere en ningún caso a todo el pueblo, sino a los varones que desempeñan tareas de gobierno para tratar de hacerlos más sabios y avisarlos de los engaños femeninos, sobre todo del adulterio y sus nefastas consecuencias. Por tanto, nos encontramos ante una literatura dirigida a hombres y marcadamente misógina, la cual se disemina en todos los estratos del estado cultural de Alfonso X. Así es como en este tipo de literatura se configura una tipología, ya una tipificación de los personajes femeninos. A través de esta tipología se llevaría a cabo una domesticación o reclusión del sujeto femenino para alcanzar la homogeneización social, religiosa y política de los reinos castellanos, tal y como apunta la profesora Begoña Subiró. Edna Sims, por su parte, aseveró que los exempla representan el primer género literario donde descubrimos el predominio de tipos femeninos descritos desde un punto de vista negativo. Asimismo, otra profesora, Graciela Cándano, ha señalado la relación de estos tipos femeninos con los mitos antifeministas ya tan conocidos como Pandora, Eva, Lilith, etc. La tipología más común entre los personajes femeninos de los exempla o literatura sapiencial, que ha sido ampliamente estudiada, destaca en el listado que tienen en pantalla. En primer lugar, podríamos destacar la mujer adulta, incapaz de mantener el pacto de fidelidad y con una tendencia irrefrenable a la lujuria. Dentro de esa tipología se asocia a ella el de la viuda, que no mantiene la castidad tras la muerte de su marido el tiempo adecuado, o el de la adúltera frustrada, que no llega a serlo, pero porque se la ha rechazado previamente. Y también el de la alcahueta. Además, la profesora Sims a este tipo, el de la alcahueta, añade el de la suegra, la mete ahí, que no está tan mal retratada como la alcahueta, pero ayuda a la hija, un poco me ha recordado lo que comentaba la profesora Raquel Martín, en los amores ilícitos. Además está pues eso, hasta con pócimas muchas veces también se representa en esta literatura.
También hay que sumar otras tipologías que no me puedo centrar por cuestiones de tiempo. La hija cruel, la mujer desobediente, la avara, la asesina, la incestuosa, la orgullosa, la monja que renuncia a sus votos, muy importante, la traidora, etc. Bueno, el tópico más elemental de la mujer adúltera podemos encontrarlo, como ya habíamos anunciado, en la literatura nómica. En el capítulo de Sócrates de Bocados de Oro, por ejemplo, leemos, y aquí me van a permitir el paréntesis, les cito la tradición castellana cuando normalmente suelo citar la latina porque hay veces que el texto pues, se ha perdido en algunas partes, aquí la que se conserva es la castellana. Encontramos, dijo, e díxole, ¿qué has? E dijo, é una mujer, e quiere a otro más que a mí. E dixo, ¿no has vergüenza de querer a quien no te quiere? E díxole, bien me has conhortado. A este patrón de marido enamorado, engañado, que a su vez es reprendido por el sabio, se le dota de mayor relevancia narrativa a través de los exempla o cuentos posteriores. Encontramos varios casos en el Isopete historiado o en el Sendebar, por mencionarles dos tradiciones distintas. Por un lado la griega y por otro lado la árabe. Los exemplos relacionados con la mujer adúltera, además, suelen ser cómicos. La astucia de la mujer ridiculiza al pobre marido, a veces hasta el extremo, como en el caso de la historia de la mujer del ciego en el Isopete. Y esto parece que algunos autores han querido ver una relación. Harriet Goldberg parte de esa idea freudiana de que el humor enmascara la realidad de una situación. La norteamericana comparte esta visión también con Martin Graham de la naturaleza agresiva del humor. Considera, por tanto, que el humor es una forma de agresión reprimida y que reímos para liberarnos de una incómoda ira que está detrás. De este modo, creo, se explica mejor ese papel de marido bobo y apaleado mentalmente, cornudo, por parte de su mujer. No olvidemos, además, que el adulterio femenino, y no el masculino, estaba condenado por la ley del propio rey Alfonso. En la 7ª partida que tienen aquí, leemos, y por ellos dijeron los sabios antiguos que aunque el hombre que es casado yaciese con otra mujer, y aunque ella hubiese marido, que no le puede acusar su mujer ante el juez seglar por tal razón. Y esto tuvieron por derecho los sabios antiguos por muchas razones. La una, porque del adulterio que hace el varón con otra mujer, no hace daño ni deshonra a la suya. La otra, porque del adulterio que hiciese su mujer con otro, queda el marido deshonrado recibiendo la mujer a otro en su lecho. Y además, porque del adulterio que hiciese ella, puede venir al marido muy gran daño, pues si se empreñase de aquel con quien hizo el adulterio, vendría el hijo extraño, heredero en uno con sus hijos, lo que no ocurriría a la mujer del adulterio que el marido hiciese con otro. Eso está, por supuesto. La tipología femenina de la literatura medieval tradicionalmente se ha dividido en una contraposición de lo bueno y de lo malo. La mujer de fiar o de la que hay que huir. No olvidemos que muchos de los catecismos estaban dirigidos a clérigos, que por tanto se estimaba que el varón más culto, más sabio, es el que lograba mantenerse precisamente a salvo de toda mujer, de las mujeres. Así encontramos, como bien ha señalado la profesora María Jesús Lacarra, la mujer como símbolo de la caída humana, Eva, y de la salvación, Ave. Remite la profesora Lacarra además a una de las cantigas de Alfonso X que creo que es muy elocuente para ilustrar ese fenómeno. Dice, entre Ave e Eva, gran departiment A, ca Eva nos tolleu o paraise Deus, Ave nos y meteu, por ende, amigos meus, entre Ave e Eva, gran departiment A. Dentro de esta tipología, como digo, de mujeres salvadoras, no poco interés ha despertado otra tipología de mujeres buenas en la literatura medieval. Los correlatos positivos de esta mujer, representados principalmente por la doncella Teodor o las mujeres consejeras de Calila Edimna o del Isopete, al final adolecen también de misoginia, ya que estas mujeres están configuradas bajo la perspectiva masculina. La misma Teodor da respuestas misógenas a muchas cuestiones. La profesora Lacarra, como ya he mencionado, ha estudiado en profundidad este personaje y realiza una afirmación con la que estoy completamente de acuerdo. Dice, la mujer sabia medieval no contradice la sabiduría masculina, sino que la refuerza en todos sus puntos, incluso en los que van en contra de la imagen de las propias mujeres. O dicho de otro modo,
Aunque se ha tratado de endulzar la misoginia en la literatura medieval a través de este arquetipo de mujer, de la mujer buena, lo cierto es que el propio arquetipo queda anulado desde un punto de vista de la crítica feminista actual. La construcción de la identidad femenina en la Edad Media difundió de manera muy superficial este tipo de imágenes y arquetipos muy concretos, los cuales respondían, en verdad, a la ausencia taxativa del sujeto femenino. Además, la capacidad de reacción de este frente al tópico y al cliché era muy limitada. Así, estas mujeres reducidas y subsumidas, al emerger, detentan una pesada carga de negatividad. De modo semejante, la teoría feminista tradicional ha dividido a los autores y sus obras como profeministas o antefeministas. Jacob Ornstein inauguró este debate en 1941 y aún hoy sigue vigente para muchos académicos cuando hablan de cuestiones de género en la literatura castellana medieval. La figura más controvertida a este respecto siempre ha sido don Juan Manuel. Este autor ha sido considerado como un misógino indefendible por algunos y como un referente por otros, ya que sus personajes femeninos endulzados, pues se utilizan para destacar cualquier mínimo rasgo positivo de estas mujeres. De este modo, así se ha utilizado para limpiar la imagen del escritor, don Juan Manuel, quien no se le escapa a nadie, ha sido privilegiado como uno de los padres de la literatura castellana, prácticamente santificado por más de 200 años de historia de la literatura. De todas formas, me parece que entrar en el debate de autores machistas, autores feministas, resulta un debate estéril y que debemos centrarnos más en los procesos de lectura relacionados con la teoría de la recepción o con el feminismo americano y francés, representado, por ejemplo, por Sandra Gilbert o Susan Goubart. Como paradigmas, estos paradigmas me resultan mucho más productivos en tanto marcos críticos sobre cómo leer la femineidad. En este sentido, Alberto de Sandoval propone de manera muy sensata una resistencia hacia el discurso patriarcal que ha estereotipado a este tipo de mujeres, reduciéndolas a simples imágenes. Da igual si estas son positivas o negativas, eso da lo mismo. Propone, siguiendo a Catherine Belsey, evitar que se reactive la misoginia en el proceso de lectura descentralizando a los personajes masculinos y a su vez hacer una lectura afirmativa presentando como víctima a la mujer diabólica. Esto lo hace con preguntas del tipo: ¿quién es la mujer? ¿Cómo la perciben los personajes que le rodean? Etcétera. O sea, hay que cambiar el foco de lectura. Por último, y ya voy acabando, quisiera terminar la comunicación centrándome en el tópico femenino que más me interesó ya desde que escribía la tesis doctoral y que creo que viene mucho al caso por las últimas dos conferencias. Cuando editaba el Liber, concretamente el capítulo de Sócrates, me encontré con sentencias como las que tienen en pantalla, que les leo en traducción. Y le dijeron: ¿qué dices de las mujeres? Respondió: estas son como el árbol de la delfa. La delfa, que tiene un aspecto pulcro y bello, pero quien se enreda y come de ella, lo mata. O luego dice otra: la mujer es como la palma en la que hay espinas. Si éstas entran en el cuerpo del hombre, le hieren y aún así produce dátiles. Y vuelve a decir otra. Así hay muchísimas. O sea, he sacado 3, pero podría sacar 300. El que quiera evitar los engaños del diablo, que no obedezca a las mujeres, porque las mujeres son como una escalera preparada por la que el diablo solo obtiene poder si asciende por ella. La representación femenina en forma de diablo o como criatura venenosa que desprende veneno incluso a través de su sudor ha sido una solución para combinar los elementos lujuria y amor. Creo que ahí conecta un poco con lo que decíais vosotros. Esto lleva al varón a la tentación, es decir, a Satán, al diablo. La mujer estaría reducida a ser una Lilith, un súcubo que se dedica a corromper las almas de los hombres. No es extraño, por tanto, que este arquetipo femenino fuera ampliamente utilizado en la Edad Media por clérigos de toda estación. Estos se valían de la transmisión oral del púlpito y, al igual que lo hacía el folclore, y después las colecciones de Exempla se encargaban de recoger estos arquetipos para así asentar en la literatura escrita esta imaginería que de boca en boca se podía perder. La mujer relacionada con el pecado y con la impureza está ya presente en el Levítico y era una creencia tan arraigada que se puede relacionar con la reclusión de la mujer en el gineceo, y ahora pienso más incluso en los gineceos de origen judío, los hebreos, que los griegos. Hay quien ha visto la relación entre demonización e impureza de la mujer en el mismo acto de dejar descendencia. Una mujer, por naturaleza, sucumbe al diablo.
la mancha. Estas, a su vez, dejan esa mácula en su descendencia y esta creencia se ha extendido a través de la tradición judía que estudia de manera exhaustiva. Pues si a alguien le interesa, la profesora, como decía, Begoña Zubiri. Es interesante, además, la relación que puede establecerse entre los judíos y las mujeres. Estos grupos forman las minorías sociales de la Baja Edad Media y, aunque no conviene tratarlos en un sentido monolítico, sí operan a nivel retórico las transposiciones semánticas entre estos dos grupos para crear estrategias de acoso y derribo a ambos colectivos. Al fin y al cabo, son dos elementos muy incómodos para la Iglesia y para el Estado que se configuró al modo de don Juan Manuel, como os he dicho antes, cristianismo como centro cultural y al soñado por su tío, el rey Alfonso. Pero como decíamos, no se pueden estudiar estos dos grupos como un todo indisoluble, ya que muchas de las imágenes arquetípicas de las mujeres las encontramos, como acabamos de comentar, en el Antiguo Testamento. La mujer era, por tanto, también objeto de rechazo dentro del grupo rechazado. En la casta judía eran las mujeres las que transmitían la herencia genética a través de la leche y la sangre. La mujer, desde la concepción, solo podrá parir criaturas contaminadas y contaminantes. Un buen cristiano, por tanto, debe alejarse, y aquí vuelven a confluir estos dos grupos de los marginados, de los judíos y de las mujeres. Concluyo ya. Si la mujer es el sujeto que de manera pasiva provoca tales males al hombre, ya fuera este judío, musulmán o cristiano, debía ser recluida y relegada. Es así como a través del discurso se acomoda a la mujer en el espacio conceptual de lo otro. Se la representa como la otredad, el elemento disidente del orden homogeneizador establecido, tan arraigado en la cultura medieval gracias en gran medida a este programa político de don Juan Manuel Alfonso X. Y no resulta difícil hacer una lectura de estas imágenes de mujer impura, mujer que contamina, por medio de las secreciones a través de esa teoría de lo abyecto de Julia Kristeva. Nos encontramos, por tanto, ante una literatura de lo abyecto, es decir, ante la codificación última de nuestras crisis, de nuestros apocalipsis más íntimos y más graves, que no solo se aprecia en la posmodernidad, sino muchos siglos antes. Muchísimas gracias.